Pues muy buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de traer la palabra del Señor. Al estar preparando esta predicación, cuando me dijo el pastor, no es nada sencillo. Ahora comprendo al hermano Adrián, al hermano Víctor. Pero gracias porque Dios ya tiene un plan para nosotros. Cuando yo preparaba esta predicación, fui el primero en examinar mi vida ante la luz de la palabra de Dios, ante las Escrituras. Y precisamente el tema que traemos ahora, vamos a darle gracias a Dios, precisamente vamos a darle gracias por la oportunidad, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, primeramente te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes vida y vida en abundancia, Dios. Gracias porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el obedecer y guardar tus mandamientos, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, Señor, y permite que todos salgamos bendecidos, Señor, precisamente con tu palabra. Padre Celestial, permite que sea tu palabra la que motive, la que transforme nuestros corazones y no la mía, Señor. Me encomiendo a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, el tema que traemos el día de hoy se trata de evidencias de una verdadera conversión a Cristo. En esas últimas fechas, la escuela de Shalom, la escuela dominical, se ha estado hablando mucho acerca de este tema, de la conversión. Tenemos muchos casos bíblicos en el libro de Hechos de personas que se han convertido a Cristo. Son casos muy especiales y primeramente quisiera ver qué significa la palabra conversión. Según la palabra de Dios, la palabra conversión significa precisamente convertir, cambiar o transformar. Y precisamente una de las cosas que me llevó a pensar en esto fue que en el libro de Hechos, en el versículo, capítulo 3, versículo 19, Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tenemos otro versículo, Hechos 2:38, dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos dos versículos, si leemos con cuidado, estos dos versículos son dos versículos muy paralelos y son escritos por el mismo apóstol, el apóstol Pedro. Arrepentimiento y conversión no es lo mismo. Sin embargo, sin arrepentimiento no hay conversión. La conversión se efectúa cuando una persona escucha el evangelio, el verdadero evangelio, que es la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es el evangelio. Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 4.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando una persona ha escuchado el evangelio verdadero del Señor, y él confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que entonces somos salvos. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, del 9 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 9, del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se necesita un arrepentimiento y conversión a Cristo Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Con la conversión, cuando la conversión viene al creyente, el Espíritu Santo viene a morar en vosotros, y entonces tenemos tiempos de refrigerio de parte de Dios, o tiempos de paz. Veamos también un versículo en Efesios 1:13. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios es la que produce la conversión. Y vamos a citar unos versículos para confirmar lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos 19. Versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí nos damos cuenta perfectamente que es Dios, a través de su misericordia y de su amor, quien nos convierte por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y vamos a ver otro versículo en Santiago 1:18. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 18.
Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice así: Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y veamos otro versículo más para ver qué ha hecho Dios con nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estos son unos versículos que nos confirman que cuando una persona se ha convertido al Señor, ha nacido de nuevo, ha convertido nuestra vida pasada de pecado a una vida de santidad por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio de la obediencia. Precisamente estaba observando un gran ejemplo de un verdadero convertido. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo que para mí ha sido un hombre que la Biblia nos muestra primeramente su vida antigua, una vida donde él estaba acostumbrado a serle fiel a esa vida, una vida, digamos que incluso de maldad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo de este verdadero convertido a Cristo. Vamos a Hechos 7, versículo 58. Hechos, versículo 7, capítulo 58 y Hechos 8, 1, para tenerlos ahí en cuenta. Dice la palabra de Dios así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo de Tarso fue un fanático religioso que, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ahí en Hechos 1:9, persiguió a los cristianos hasta las ciudades extranjeras. Saulo saturó su corazón de profundo odio y organizó brigadas para terminar con todos los cristianos. Y mismo Pablo escribe en Hechos 26, capítulo 9, dice: yo ciertamente había creído en mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo era sincero, creía que su deber era terminar con los cristianos. Probablemente en el nombre de Dios mataba a los creyentes, como nuestro Señor Jesucristo lo advirtió en Juan 16, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y algunos creen que no importa la religión que uno profese, siempre y cuando sea uno sincero y lleve bien su religión. Pablo, el apóstol Pablo y el anciano Nicodemo son un ejemplo de personas muy religiosas, pero nosotros sabemos que ninguna religión nos salva, solamente nuestro Señor Jesucristo nos salva. Entonces el apóstol Pablo aquí nos describe la palabra de Dios, que él tenía una tendencia a serle fiel a sus creencias, pero él no contaba con que iba a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él no sabía lo que iba a suceder después de esa vida pues digamos que de perdición, ¿verdad? Entonces vamos ahora a ver cómo Dios convierte a Pablo. ¿Qué hace Dios en su encuentro con Pablo? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 16. Dice la palabra de Dios así en Hechos.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Al escribir esto sobre su conversión, el apóstol Pablo informa a la iglesia de Filipos que todo aquello que obtuvo como religioso lo estima ahora como pérdida. Vamos a Filipenses 2, del 4 al 14. Filipenses 2, del 4 al 14. Dice así la palabra de Dios: no mirando cada uno a lo suyo propio, perdón. Sí, este es el 4, perdón. Dice la palabra de Dios: sí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo tengo mal mis notas aquí. Bueno, en cuanto Saulo se convirtió al Señor, dejó atrás su pasado y sus antiguos valores y comenzó una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice así: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si se aferra usted todavía a esa clase de vida que llevó cuando era incrédulo, deben cambiar aquellas actitudes que antes teníamos, aquellos pensamientos, las acciones, el lenguaje, la rebeldía, etcétera. Debemos andar en vida nueva. Desde que aceptamos al Señor, debemos de tratar de cambiar esas actitudes, esos antiguos hábitos de pecado y convertirnos a Cristo. Ahora vamos a Hechos 26, del 16 al 18. Hechos 26. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en estos dos versículos? Hechos 26. Del 16 al 18. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tal como el texto nos enseña, convertirse es un proceso mediante el cual una persona que está ciego por el Dios de este siglo ahora puede ver, según la cita en 2 de Corintios 4:4. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 4.
Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y citamos otro, en Colosenses del 1 al 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hermanos, esta conversión del apóstol Pablo es maravillosa, porque dice la palabra de Dios que somos salvos por medio de la fe. No somos salvos por obras, ni somos salvos por los frutos que obtengamos, ¿verdad? Más bien somos salvos para buenos frutos. Y aquí el apóstol Pablo pues dejó una gran huella, digamos así, porque escribió muchas cartas acerca de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Cómo el Señor apareció muchas veces y le hizo testificar en muchos lugares, y fue el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles. Pero lo que me trae aquí, el tema de hoy, es que veamos en nuestras vidas evidencias, cualidades, señales de una verdadera conversión a Cristo. Y antes de ir a examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras, me gustaría que fuéramos a Mateo 7, capítulo 13, del 13 al 27. Mateo 13, Mateo 7, del 13 al 27. Dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda, nadie puede quejarse o pensar que el Señor Jesucristo no nos amó. Él nos amó tanto que Él dio su vida por nosotros, y se entregó para salvarnos y llevarnos ante la presencia de Dios, justificarnos. Pero Él también, por ese mismo amor, nos habló de algo que los profetas en el Antiguo Testamento, ni los apóstoles en el Nuevo Testamento hablaron tanto de este lugar como el Señor Jesucristo. Él nos habló del infierno muchas veces. Existe un lugar que, así como existe el cielo, existe un lugar para aquellos que no obedecemos su palabra, para aquellos que no guardamos su palabra. Podemos pensar que porque hicimos una confesión de fe alguna ocasión y que creímos y levantamos la mano y aceptamos a Cristo, que ya somos salvos. Pero la verdad es que las Escrituras no dicen esto. Las Escrituras dicen que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a Cristo. Y el Señor Jesucristo nos advierte perfectamente que su camino, el camino para estar con Él, es un camino angosto, muy marcado, y tan marcado está que está citado en la palabra de Dios. No podemos decir que somos salvos si no guardamos la palabra de Dios, si no leemos las Escrituras, si no llevamos una vida en santidad. Hay muchas evidencias de que una persona realmente, cuando está convertida a Cristo, su vida ha sido transformada, cambiada a una vida de luz. Y si no tenemos estas cualidades, si no tenemos este tipo de cambio,
debemos de poner atención a la palabra de Dios. Vamos a leer, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, capítulo 16, que un verdadero cristiano se va a conocer por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que sabemos perfectamente que no somos salvos por medio de frutos, ni por medio de las obras. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa salvación que ahora tenemos, nuestros frutos testifican que somos verdaderos creyentes, que somos verdaderos convertidos a Cristo. Vamos adelante. Mateo 7, versículo 21 al 27 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios es muy clara. Aquí nos dice que cuando nosotros somos verdaderos creyentes a Cristo, verdaderos convertidos a Cristo, debemos fundar nuestros conocimientos y nuestra conversión, nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra, guardar sus mandamientos y amarlos, ¿verdad? Porque es por amor lo que debemos de seguir su palabra. Y hay otro versículo que dice, en el 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que cualquiera que edifica en algo que no es la palabra de Dios, que hace lo que él cree en su vida cristiana, que él dice: es que yo pienso que yo debo hacerle así porque así dicta mi corazón, o qué sé yo, ¿verdad? Tradiciones o cosas del mundo. Está edificando en algo que no es Cristo. La arena no es Cristo. Entonces nosotros debemos de fundar nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestro amor en la verdadera palabra de Dios. Y dice, fíjense nada más, en el 27 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta persona o cualquier persona, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, no edifica sobre la arena para que entonces no tengamos una ruina o no tengamos pérdida. Debemos edificar precisamente sobre la base sólida que es la palabra de Dios y amar su palabra, y no apartarnos y no andar por el camino ancho, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es vida. Entonces, si nosotros edificamos en un fundamento que no es Cristo Jesús, estamos perdidos, ¿verdad? Y la palabra de Dios, Dios nos ama tanto que Él no quiere que hagamos cosas que nos pueden perder o nos pueden llevar a una grande ruina en nuestras vidas. Dios quiere que nuestra vida sea pacífica, con amor, que haya frutos, que haya bondad, que haya vida precisamente. Me encanta un versículo en 1 de Juan 5:12 que dice que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y todo aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y vemos con mucha claridad que Cristo Jesús es la vida presente que tenemos ahorita, y la vida con Dios, la vida en el cielo. Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros si ya el Señor lo ha hecho todo? Muchos pensamos y nos conformamos, no, pues yo ya no hago nada porque Cristo murió por mis pecados, Cristo se entregó, Cristo lo hizo todo. Y nosotros no queremos hacer ya nada porque ya damos por hecho de que somos salvos porque hemos creído en Él. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros debemos de buscar el amor de Cristo y debemos de hacer su palabra con amor. Y debemos gozarnos en su palabra. Cuando esto pasa en nuestras vidas, entonces vienen tiempos de refrigerio, tiempos de paz, porque hemos confiado en el Mesías, hemos confiado en el Salvador, hemos confiado en Dios. Y nuestra vida testifica, nuestra propia vida, nuestros hábitos son nuevos en Cristo Jesús y nuestra propia vida testifica que somos verdaderos creyentes, porque entonces vemos los frutos de aquella persona que se ha convertido. Como el apóstol Pablo, él no podemos decir que no hizo el trabajo que Dios le encomendó. Él vivió y murió por Cristo y se entregó por Cristo, se entregó por la iglesia. Y nosotros con dificultad venimos, con dificultad obedecemos la palabra de Dios y nos creemos salvos. Creemos que ya es suficiente. Y la palabra de Dios es muy clara. Examinemos nuestra vida ante la luz de las Escrituras y veamos si hemos sido obedientes o hemos sido obedientes a medias. Dios es perfecto. Dios es tan perfecto que Él mismo se entregó. Nadie podía pagar el precio de nuestra inmundicia más que el mismo Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces, si Él es perfecto, es justo y es amoroso, debemos preocuparnos porque Él es justo. Y precisamente esa justicia que Él tiene demanda de nosotros que también seamos justos y que escuchemos su palabra, pero con amor. No que vengamos obligados a la iglesia porque el hermano va o porque el otro hermano va, no, sino porque nosotros estamos convencidos de que Dios es Dios, el verdadero creador de los cielos y la tierra. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A un Dios que nos ofrece todo y nos tiene todo y lo vemos? ¿O a un Dios que creó los cielos y la tierra? ¿A un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza? ¿A un Dios que ha pagado el precio de nuestra inmundicia en la cruz del Calvario? Debemos de examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Un verdadero creyente, un verdadero convertido a Cristo, lleva frutos y lleva buenos frutos. No nos engañemos, hermanos, tengamos cuidado, porque yo cuando estaba observando esto, el primero que me puse en la balanza fui yo, para observar cómo estaba yo ante la luz de las Escrituras. Le doy gracias a Dios por esta predicación, porque va a quedar muy grabada en mi vida. Si ven, con dificultad he traído la palabra de Dios, porque no soy acostumbrado a subirme a un estrado y hablarle a una multitud, a una iglesia. Pero sé que el Señor va a bendecir esta predicación. Sé que el Señor va a hacer que volquemos nuestras vidas a su palabra y realmente seamos renacidos y no seamos como otras iglesias, ¿verdad? Que demos por hecho que ya somos salvos porque hicimos una oración de fe y nos quedamos ahí y no avanzamos. No leemos las Escrituras, no tenemos comunión con Dios diaria. Lo decía ahorita el hermano Freddy en la alabanza. Debemos confiar plenamente en Él y Él lo hará. Habrá momentos de dificultad, habrá momentos de dura vida, pero estando con Cristo lo tenemos todo. Y miren, ahora sí vamos al texto base. Vamos a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. En los primeros años, el apóstol Pablo escribió a los Corintios la primera carta, sabiendo que en esta iglesia de Corintio existían muchas dificultades,
había falsos cristianos, había falsos cristos ahí, falsas personas que pensaban o que decían que Pablo no era ni siquiera apóstol, ¿verdad? Dudaban porque conocían el pasado del apóstol Pablo, sabían que era un hombre que perseguía a la iglesia, pero el apóstol Pablo, con su testimonio, dio cuenta de que él era un verdadero convertido a Cristo, porque él se enfrentó a muchas cosas, a tribulaciones, y él anunció el nombre de Cristo con gran amor, después de que fue convertido, ¿verdad? Por supuesto. Segunda de Corintios 13, capítulo 5, dice así: dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo en este versículo? Que para tener la certeza de que de verdad somos salvos, debemos examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer ese examen para darnos cuenta cómo nos encontramos ante el Señor? Si estudiamos la primera carta de Juan, encontramos en esta carta que consiste en varias pruebas y que cada creyente debe examinar su vida a la luz de las Escrituras. Aquí el apóstol Juan nos da algunas de las características más importantes de una persona que de verdad se ha convertido a Cristo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de aquí de la carta de Primera de Juan es que la palabra de Dios es tan perfecta que debemos de veras tener mucho cuidado cuando decimos, que nos preguntan que si somos salvos, y ni siquiera nos tardamos en contestar, decimos que sí somos salvos, porque no hemos examinado bien las Escrituras. Pero qué bueno sería que nosotros estemos convencidos realmente de que hemos sido salvos, precisamente porque el mismo Espíritu Santo y la palabra de Dios nos lo ha confirmado. Si vemos contradicciones en nuestra forma de vivir que no sea conforme a las Escrituras, debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener cuidado de que debemos guardar su palabra. Debemos vivir una vida en santidad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, 11 capítulos escribe de todo lo que ha hecho Dios para con nosotros, todo lo que el Señor hace para con nosotros, que Él pagó, que Él murió, Él se sacrificó por nosotros. Y nada más un versículo del capítulo 12 me llama la atención. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Debemos quedarnos nosotros pasivos ante la palabra de Dios? Romanos 12, capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida en santidad, procurar vivir, ¿verdad? Porque el cristiano peca, sí peca. No somos perfectos y el mismo Señor conocía nuestra naturaleza pecaminosa, pero no tenemos como hábito el pecar, sino que el verdadero cristiano se abstiene de pecado y vive orando por sus pecados y por su iglesia y por los demás. Pero una persona que peca deliberadamente, que se mezcla con el mundo, que no sabe percibir las cosas de Dios y que vive una vida quizás engañada pensando que es salvo, contaminándose con el mundo, debemos de tener cuidado. Debemos tener cuidado
de que no hagamos cosas que a Dios no le agrada. Una de las cosas más grandes que hay, que siempre vemos por qué a veces nuestro Señor no escucha las oraciones, por qué el Señor no responde a lo que le pedimos, simplemente porque no somos obedientes. Si hay obediencia, el Señor es fiel y verdadero y Él nos va a dar conforme a su voluntad. Pero si no obedecemos, cuidado con la disciplina, ¿verdad? Él nos va a disciplinar porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Miren, una de las evidencias de una verdadera conversión a Cristo, o una de las cualidades o señales de un verdadero cristiano, es que aquella persona no permanece en el pecado. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. 1 de Juan, un verdadero creyente no permanece en el pecado. Y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ahí mismo en 1 de Juan 2, 9 dice también así la palabra de Dios: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. La palabra de Dios no hay ni un margen de error. La palabra de Dios dice ahí en 1 de Juan 3, 4, ahí mismo, 1 de Juan 3 y 4, 3, capítulo 3, versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en 1 de Juan 3, del 6 al 8, dice así: todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, justo es, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está bastante claro, hermanos, que un verdadero creyente no tiene como práctica el pecado, pero sí se abstiene, sí peca, pero son cuestiones del ser humano, ¿verdad? Entonces, el libro de Juan nos dice claramente qué debemos de hacer para llevar una vida con Dios, una vida en santidad, una relación personal con el Señor. Aquí nos damos cuenta si realmente nuestro Señor Jesucristo habita en nuestro corazón, si le hemos dado la oportunidad de que Él transforme nuestras vidas y nos las convierta a una vida precisamente con el Señor. Otra cualidad o otra prueba es el amor que tenemos unos para con nosotros. El verdadero creyente ama. El verdadero creyente ama a su prójimo. Y Juan, el nuestro Señor Jesucristo, vamos a 1 de Juan 13, 35. Más bien San Juan 13, 35. San Juan. Dice la palabra de Dios así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Un discípulo de Dios ama a su hermano, ama a su iglesia, ama a su pastor, incluso a su enemigo. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a otro versículo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21.
La palabra de Dios dice así, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Cristo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vamos a otra cita en Mateo 5, del 21 al 23. Mateo 5, del 21 al 23. Dice la palabra de Dios así, porque os digo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como vemos aquí la palabra de Dios, no es necesario matar a una persona, simplemente con que nos enojemos, con que haya ira en nuestras vidas, estamos infraccionando la ley. Debemos tener cuidado de ser unos verdaderos creyentes y unos verdaderos seguidores de Cristo, porque la palabra de Dios no se equivoca. Si somos verdaderos salvos, verdaderos creyentes, debemos guardar su palabra y amarla. Vamos a otra prueba más de un verdadero creyente. Un verdadero creyente debe estar arrepentido de su pecado. Vamos a 1 de Juan 1, capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan. Dice la palabra de Dios así, 1 de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos confesar nuestros pecados a diario, ¿verdad?, ante el Señor. Y la diferencia es cuando pecamos, somos convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo. La convicción de pecado es una de las obras del Espíritu Santo. Justo antes de que iba a morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz y volver al Padre después de su resurrección, Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo. Y dijo así, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay arrepentimiento, culpa o ninguna condenación después de haber pecado, entonces esta persona puede estar entristeciendo al Espíritu Santo, o incluso no puede haber nacido de nuevo, porque Dios da de su Espíritu solo a los que le obedecen, a aquellos que son fieles. El Espíritu Santo Dios le ha dado a los que le obedecen. Vamos a Hechos 5:32 para confirmar lo que estamos diciendo. Hechos 5:32. La palabra de Dios dice en Hechos 5:32 así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tenemos algo muy, muy especial que Dios nos ha dado, que es su Espíritu Santo. Es tan hermoso el Espíritu Santo que nos convence en todo momento de que estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Algo indebido. O de que estamos también haciendo algo bien. El Señor nos premia con su paz cuando actuamos de buena manera. ¿Por qué no gozarnos con el Señor, verdad? ¿Por qué no gozarnos con la obediencia? ¿Por qué no gozarnos con su palabra? ¿Por qué nos resistimos a obedecer su palabra? Esta vida para nada es provechosa. Es una vida imperfecta. En cambio, una vida con Dios
Pensemos siempre en la eternidad, porque cuando pensamos en este mundo, en lo corto que es el tiempo, siempre vamos a fallar, siempre vamos a caer pensando que lo que es ahora, ahorita o mañana será mejor que lo del futuro. La vida con Dios es perfecta. Aquí podemos sufrir, podemos batallar, podemos, no sé, tener mil cosas y no ser felices porque no obedecemos la palabra de Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. Siempre cuando tengamos dificultades, cuando tengamos cosas fuertes en nuestra vida, echemos manos de esa vida que Dios nos ofrece. El Señor vino a traernos el Evangelio y vino a decirnos cómo es el cielo, cómo es el trono de Dios, cómo es Dios y qué nos espera si le obedecemos. Pero también nos dijo, ¿qué nos espera si somos hijos desobedientes? Un día nos vamos a enfrentar a Él y nos vamos a ir avergonzados porque no obedecimos la palabra de Dios. No se trata de clases sociales, no se trata simplemente se trata de una vida que Dios ha dado y que Él mismo ha venido a rescatar con su vida para darnos vida juntamente con Él. Vamos a ver una prueba más de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Vamos a Mateo 6 del 16, Mateo 6 del 19 al 21. ¿Dónde se encuentra tu corazón? Mateo 6 del 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: un verdadero creyente pone su corazón en Cristo. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y vamos ahí mismo a Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También el Señor aquí está muy clara su palabra, que muchos nos afanamos por conseguir un estatus económico, por conseguir un buen empleo, no sé, un buen carro, una buena casa, y ahí está nuestro corazón, procurando tener bienes perecederos, bienes que se van a terminar mañana o pasado. Y no estamos poniendo el corazón en Dios, en el creador de los cielos y la tierra, el eterno, el infinito. Él nunca se terminará. Si nosotros ponemos nuestro corazón en Dios, dice que Él nos dará todo, ¿verdad? Que pongamos primeramente los ojos en Dios, en el reino de los cielos, y todo lo demás será dado por añadidura. Y nosotros hacemos lo contrario, primeramente ponemos las cosas con nuestros ojos en lo que vemos, y nos equivocamos y sufrimos. La verdad, somos los primeros en sufrir, porque debemos de confiar en Dios, que Él dará conforme a su voluntad, ¿verdad? Él premiará esa obediencia, Él premiará esa fe, porque también la fe sin frutos es muerta, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, nuestra fe debe dar frutos. Debemos testificar que hay un Dios que nos ama y que nos ha perdonado. Debemos testificar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, que Dios es el Señor. Y vamos precisamente a ver otra prueba más de un verdadero convertido a Cristo. Los verdaderos cristianos llevan fruto. Vamos a Santiago 2:17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra así, dice, así también la fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él no está diciendo aquí que seamos salvos por las obras, sino una persona que se guarda para producir naturalmente frutos de buenas obras. Los falsos profetas y maestros, igual que los falsos cristianos, serán conocidos por sus frutos. Que dice Mateo 7, del 16 al 20, dice: por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos frutos, ni un árbol enfermo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por lo tanto, los conoceréis por sus frutos. Jesús es claro que si un árbol no da buen fruto, que viene como resultado de la conversión, entonces ese árbol será cortado y echado al fuego. También dijo que íbamos verdaderamente a ser salvos y a producir frutos por la fe en Cristo Jesús. Ya para terminar, hermanos, vamos a la última prueba de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano proclama a Cristo, anuncia el Evangelio, porque Él dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Él quiere comunicarle a los demás lo que Dios ha hecho con su vida. La ha transformado de un mundo de tinieblas, de un mundo de pecado, a un mundo de luz, un mundo perfecto. Dice Lucas 12, de Lucas 12, capítulo 8, Lucas 12, versículo 8 y 9. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 8 y 9. No, perdón, Lucas 12. Dice la palabra de Dios así: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El Señor confesará delante de Dios que nunca le negamos, que siempre predicamos su palabra, ¿verdad? Hagámoslo con amor, hagámoslo porque es una necesidad de ver cómo sufre una persona que no conoce de Dios, cómo lleva su vida de fracaso en fracaso, y nosotros sin hacer nada, ¿verdad? Nosotros conocemos y sabemos que Dios es Dios y que hay una forma, que hay maneras de ser felices aquí en la tierra a partir de que hemos conocido a Dios, ¿verdad? Juan 5:24 dice que de cierto te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Es un versículo que habla claramente de que en ese momento que tú has creído, tienes vida eterna. Somos ya personas salvas, si podemos decirlo así, ¿verdad? Y no le compartimos al hermano, no le compartimos al vecino, no le compartimos a nuestro compañero de clases, de trabajo, el Evangelio. Debemos compartírselo, ¿verdad? Debemos darle las buenas nuevas. Así que dice la palabra de Dios. Sé que suena cruel, hermanos, pero yo preferiría averiguar que hoy no soy un verdadero cristiano, para que pueda arrepentirme y confiar en Cristo en este mismo momento, que descubrir después que no lo soy en el día del juicio venidero. Vamos a Apocalipsis 20, del 11 al 15.
Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice la palabra de Dios así. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Así que pues, hermanos, 2 de Corintios 13, versículo 5 dice así: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es impresionante, porque debemos vivir todos los días examinando nuestra vida ante la luz de las Escrituras. Todos los días debemos estar cuidando esa salvación tan grande que nos ha dado el Señor, que ha pagado. Podemos pensar que al Señor no le costó, porque es Dios. Dios pagó un precio muy alto por nuestra vida, y debemos nosotros de amarle, ¿verdad?, por eso que hizo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie nos va a amar como Cristo Jesús. Nadie nos va a salvar más que Él. Ninguna religión ni nada nos va a poder dar lo que Dios nos está dando, la misma vida. Y terminamos con este versículo en 1 de Juan 5:12, dice la palabra de Dios así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, amados hermanos, esperamos que esto haya sido de grande bendición y que Dios bendiga su palabra.